estamos recibiendo a quien ha sido designado como Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. Un gusto para mí, gracias por invitarme. Por favor, viendo ayer en las redes sociales lo que escribiste, decías que en el próximo gobierno debe luchar contra la desigualdad, hacer cosas nuevas, realmente transformadoras. ¿Por dónde iría esa transformación? Bueno, yo creo que hay muchos capítulos de esa transformación, ¿no? Pienso que hay un gran objetivo que es combatir las desigualdades, es reducir la desigualdad. Una sociedad que se tensa con más desigualdad es una sociedad también más violenta. Entonces ahí me parece que hay un primer ejercicio también, que es el de conversar con el conjunto de la ciudadanía por distintas vías sobre la importancia de la reducción de la desigualdad y de las políticas públicas que ayuden a reducir la desigualdad. La desigualdad es un problema, a veces se plantea como si fuera algo natural o algo irreversible, y en realidad es la madre de muchos otros problemas, ¿no? Entonces ahí creo que hay un gran objetivo, y para reducir la desigualdad en una sociedad que tiende a producir desigualdades hay que hacer cambios, ¿no? Los cambios obviamente no pasan solo por el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que trabajar en el contexto de un proyecto de país, de un programa de gobierno. Por suerte tenemos un programa sólido que se plantea cambios audaces en varias áreas, y las políticas sociales en general, algunas están vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social, tienen que tener un foco puesto en la reducción de la desigualdad. Desde nuestro punto de vista, ese es el gran objetivo, y para eso también se necesita algo que yo creo que tiene relación con una de las transformaciones más grandes que hay que operar, que es participación social. O sea, los cambios que reducen la desigualdad realmente y que se sustentan en el tiempo, se sostienen en el tiempo, son cambios que se construyen desde la sociedad, desde abajo, desde la gente organizada. Tenemos que trabajar mucho para fortalecer los barrios, las comunidades, los distintos lugares, los distintos territorios del país, donde hay mucha gente haciendo cosas, que eso es lo otro importante, ¿no? El MIDES no es una institución que trabaja sola, ¿no? En el MIDES hay un montón de actores vinculados, hay una gran red, hay un montón de trabajadores y trabajadoras también del ministerio, pero además una gran red en la sociedad, y creo que hay que trabajar para aprovechar esa riqueza. Claro. ¿No? Yo mirando el programa, repasando lo que tiene que ver con toda la atención a la población más vulnerable, dentro del capítulo de transferencias, el programa habla de que se van a implementar un programa de reducción justamente de la desigualdad, que se evaluarán y rediseñarán algunos de los programas de transferencias para mejorar su impacto. Y también hablaban de aumentar en 50% la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. ¿Esto qué implicará? ¿Será a partir del 1 de marzo? ¿Se ampliará la cobertura? Es una medida concreta que a mucha gente ya espera. Sí, son medidas concretas, varias, que tienen que ver con ese campo, el campo de las transferencias, no solamente en cuanto a los montos de las transferencias, sino también a la optimización, podríamos decir, de las transferencias, a tener un sistema de transferencias más ordenado para que efectivamente las transferencias lleguen a las personas a las que les tienen que llegar, ¿no? Y porque hoy no llega. Contribuyan, en algunos casos, en muchos casos sí, en otros casos no, digamos, ¿no? Siempre en los sistemas de transferencias, como en todas las políticas públicas, hay márgenes de error, pero hay que trabajar para reducir esos márgenes de error, y además para articular todas las prestaciones y distintos servicios sociales que el Estado presta, no solamente las transferencias, de una manera tal que sea un sistema coherente, ¿no? El centro tienen que ser las personas, no las instituciones ni los programas de gobierno. Claro. Me refiero a programas particulares o a proyectos particulares. Pero va a haber un rediseño de todos esos programas de transferencia. Parte de lo que plantea el programa es trabajar en eso, en un sistema, digamos, ¿no? O sea, en articular todas esas prestaciones y también en mejorar algunas de esas prestaciones. ¿Y cómo será cuando pienso, cuando acabamos de escuchar a O'Donnell, futuro ministro de Economía, que en realidad hay un endeudamiento preocupante, que no hay muchos recursos? Bueno, ahí hay un compromiso programático sobre el que tendremos que trabajar en cuanto a los tiempos de cumplimiento, las formas de ejecución de esa medida que está planteada en el programa, y también hay que decir que las transferencias siempre tienen que ir acompañadas de otro tipo de políticas, ¿no? O sea, yo no soy de los que cree que los problemas sociales se resuelven solo con transferencias. Las transferencias son muy importantes. Las transferencias monetarias para una familia que no tiene ingresos o que tiene ingresos muy bajos son la diferencia entre poder comer o no comer en su casa, por ejemplo, ¿no? O acceder a otros servicios básicos para tener una vida medianamente digna.
Pero nosotros necesitamos transformar los espacios donde la gente vive, ¿no? Y eso requiere mucho más que transferencias, requiere avanzar en procesos de educación popular, trabajar en la conformación de espacios donde los lazos, el entramado social se fortalezca, ¿no? Y esto tiene que ver también con el combate a los problemas de violencia, de inseguridad, está todo muy atado, ¿no? Es una respuesta integral que tiene que dar el Estado, pero donde además el centro no es el Estado, insisto en esto, el Estado tiene un rol importantísimo para jugar, indelegable además, pero el centro de la política, el desvelo, tiene que ser la gente y tiene que ser particularmente la gente que la está pasando peor, ¿no? Y yo te hablo también de otro tema que es ese tema de cuidados, que es otro de los temas que está en el programa de Frente Amplio, que requiere dinero, que no se terminó de desarrollar para todo lo que fue el planteo de la ley inicial. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas en ese sentido? Bueno, nosotros, como te comentaba antes, estamos todavía en una etapa muy inicial del proceso de transición, entonces hay información que todavía no tenemos respecto del estado de situación actual del propio Ministerio y de otras áreas del Estado, ¿no? Entonces, para decir en tal momento vamos a empezar con tal medida o esta va a ser la secuencia, etcétera. Bueno, pero ¿cuáles van a ser las medidas? Necesitamos todavía más información. Y para diseñar algunas medidas específicas también necesitamos más información, porque las decisiones políticas se toman sobre la base de información, de datos y de evidencia también, ¿no? En lo que refiere al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, nosotros sentimos que en este periodo, lo hemos dicho en varias oportunidades, más allá de que ahora el centro de nuestro planteo no está en discutir lo que se hizo, sino en proyectar hacia adelante, hemos sentido que se ha debilitado esa política, por lo menos su ritmo de ejecución y también la concepción con la que está pensada, ¿no? Los cuidados son fundamentales en una sociedad, los cuidados, en torno a los cuidados se mueve también mucho dinero. Es una tarea, la tarea de los cuidados, que también implica muchos recursos. Hay muchísimas mujeres que dedican buena parte de su vida a cuidar a otros y eso también incide en la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y en otras realidades que tienen que ver con la vida particularmente de las mujeres. Entonces hay un enfoque allí que tiene que ver con generaciones, que tiene que ver con género, que tiene que ver también con la dimensión comunitaria de los cuidados. Yo soy muy obsesivo con el tema de lo comunitario, ¿no? O sea, creo que si nosotros no ponemos un foco en lo comunitario, podemos hablar del mercado, podemos hablar del Estado, pero si no trabajamos en fortalecer la comunidad, en fortalecer los lazos comunitarios y en generar espacios desde la propia sociedad que trabajen en alianza con el Estado para transformar algunas realidades, no vamos a poder. Entonces, en este campo, en el campo de los cuidados, también hay mucho para hacer en esa dimensión. Y de vuelta a lo mismo, te puedo preguntar con qué recursos, ahí va a ser complicado. Bueno, para el Frente los temas sociales siempre han sido prioritarios, ¿no? Esto es algo importante a decir, o sea, en nuestro programa los temas de políticas sociales en general, que no son, insisto, solamente los temas que están en el Ministerio de Desarrollo Social. Hay políticas sociales atravesadas en todo el Estado, pero además hay grandes políticas sociales universales como la educación, la vivienda, la salud, que están también priorizadas en el programa. O sea, este universo de temas son temas muy priorizados por el programa de gobierno. La priorización también es una priorización en términos de recursos. Obviamente los recursos son finitos y para conversar sobre recursos necesitamos también tener información que al día de hoy todavía no tenemos. Bien, cuando ayer escribiste también agradeciendo la designación, hablabas de que aportaremos a todo el objetivo con trabajo en equipo, sin chacras, apelando antes que nada, a participación de la gente y fortalecimiento de comunidades, parte de lo que has dicho. ¿A qué te referís con sin chacras? ¿Es posible superar las diferencias sectoriales y que se piense en la ciudadanía como foco? Yo creo que sí. A ver, nosotros tenemos obviamente... ¿Por qué lo pusiste? Sí, lo puse pensando sobre todo en el funcionamiento de los propios equipos de trabajo, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener a la hora de la ejecución de las políticas una división centrada en la lógica de las instituciones. Tenemos que pensar en los destinatarios de esas políticas y en los protagonistas de esas políticas, que es nuestro pueblo, es la gente, ¿no? Y para eso se necesita a veces romper chacras, ¿no? Me refiero a chacras burocráticas, a chacras que a veces se generan dentro de las propias dinámicas de los equipos de trabajo, ¿no? Eso sucede siempre y es un trabajo permanente tratar de evitarlo, ir hacia un trabajo más integrado dentro del propio ministerio, ni que hablar, pero también con otras instituciones del Estado, ¿no? Y con otros actores que no son estatales, como decía recién. Entonces, yo creo que ahí
hay un desafío lindo. Después también hay una discusión más general que tiene que ver con, bueno, las diferencias políticas, las diferencias de intereses que existen en la sociedad, cómo conviven con poder tener algunas políticas de larga duración en algunos temas. Yo creo que hay cosas en las que se puede trabajar para que perduren, pero lo más importante para que perduren, las cosas que pretenden transformar realidades, es que la gente las sienta propias. Y para que las sienta propias tiene que estar adentro de la política, construyéndola, diseñándola, controlándola. Y ahora, antes de asumir, porque este periodo todavía es de preparación, si decís, bueno, te permiten soñar, ¿qué soñás con el Mides? Yo sueño que después de este periodo podamos decir, hay una gran corriente de participación de gente haciendo cosas para transformar la realidad, para reducir las desigualdades, siente que el Estado es un aliado para eso, tiene espacios donde poder hacer, y en esos espacios comunitarios se están forjando cosas nuevas. Aparecen proyectos educativos, proyectos culturales. Me imagino esa dinámica, es una dinámica que en la sociedad está, pero el Estado necesita apoyarla, ¿no? Y no apoyarla para sustituirla. En muchos lugares se necesitan servicios propiamente estatales, obviamente. Lamentablemente ha habido una retirada del Estado en algunos espacios donde tiene que estar. Se va a fortalecer esa presencia. Y esa presencia estatal hay que fortalecerla. Y a su vez necesitamos darle mucho apoyo a proyectos que surjan desde la sociedad misma, porque la gente que está en los territorios, que vive en los lugares, uno dice territorios, parece una cosa como muy abstracta, pero en el barrio, es la gente que más conoce la realidad. Es la gente que más conoce la realidad. Y ese saber es un saber insustituible, ¿no? Y además, si todavía tiene ganas de hacer cosas para mejorar la vida de sus vecinos, para mí es una infamia que hayamos discutido durante todos estos años si las ollas populares, por ejemplo, podían tener o no tener voz, o cómo tenía que ser esa relación con el Estado, cuando en realidad las ollas populares surgieron de un montón de gente que se puso al hombro la emergencia con solidaridad, y que allí además se empezó a gestar, o siguió gestando, porque en algunos casos ya a través de otras iniciativas estaban, vínculos, organización. Eso es una gran riqueza, tiene que ser un gran aliado, no es un enemigo nunca. ¿Pensás que se deben mantener las ollas populares, las ollas sociales? Yo creo que obviamente el objetivo de un gobierno de izquierda, de un gobierno transformador, es que la gente no tenga que acudir a una olla popular para comer, ¿no, verdad? Así que obviamente que la política de ingresos del país, la política salarial, la política vinculada a la generación de trabajo, al trabajo no formal, que es mucho en el Uruguay, la política relacionada con todos los aspectos que impactan en el costo de vida, etcétera, tiene que ir orientada a que las personas puedan decidir dónde comer, y puedan comer saludablemente, y puedan comer como para tener una alimentación como corresponde a una persona que tiene una vida digna, ¿no? Claro. No dependiendo de ninguna iniciativa. Ahora, hoy están las ollas y son iniciativas comunitarias en muchísimos casos, que surgen de buscar una respuesta a un problema, y más allá del tema alimentario, ahí hay grupos humanos que pueden seguir trabajando en otras cosas, ¿no? Si mañana no se necesita la olla como olla, sí puede haber allí, la Intendencia de Montevideo ha hecho avances en este sentido con un programa que se llama Fondos por Más, puede haber proyectos educativos, puede haber proyectos tales como una huerta comunitaria, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Recién mencionaste el trabajo formal y la importancia de fortalecerlo. Mides, es decir, trabajadoras y trabajadoras nucleadas, sindicalizadas, que trabajan en el Mides, denuncian que hay contratos que han sido precarizados. ¿Vas a trabajar en eso? ¿Cómo es ese componente para tener otro tipo de diálogo y contratos? Bueno, conocemos la problemática que plantean los trabajadores y trabajadoras de UNMIDES, los hemos recibido en más de una oportunidad en el Parlamento, en distintos momentos, también cuando fuimos gobierno, ahora con una situación grave en muchos aspectos. Lo primero, y te diría que lo fundamental que tengo para decir sobre eso hoy, es que nosotros vamos a abrir un gran canal de diálogo con los trabajadores, ¿no? Para nosotros los trabajadores del Ministerio son un actor fundamental y no son un enemigo de la administración. Todo lo contrario, necesitamos mucho compromiso de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio, y los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio tienen que saber que las autoridades del Ministerio van a estar de su lado en tareas que son
muy difíciles, ¿no? Muchas veces... ¿Se va a regularizar los contratos? Porque eso es algo que como trabajador... Bueno, tenemos que analizar la situación con detalle, acceder a la información, como te decía hoy, para poder tomar decisiones concretas, ¿no? Hoy yo no te puedo decir esto, lo vamos a hacer de tal o cual manera, porque sería bastante irresponsable de mi parte, porque no tengo acceso todavía a un montón de información. Así lo hemos decidido además a nivel del conjunto del equipo de gobierno, que vamos a esperar a tener una información documentada, a dialogar, en este caso a dialogar también y particularmente con los trabajadores, y a partir de eso vamos a analizar las medidas a tomar. Ya tenemos que cerrar. Un brevísimo comentario con respecto, que no es menor, pero bueno, nos quedamos cortos de tiempo. Y mujeres y mayores, ¿hay nombres pensados? ¿Tendrán relevancia dentro de la futura administración? Bueno, creo que son institutos muy importantes dentro del MIDES o vinculados al MIDES. Hay otros institutos también muy importantes. No tenemos por ahora nombres designados. Tenemos sí, obviamente, en el marco de estas conversaciones que se están haciendo entre los sectores del Frente y el equipo de presidencia, de alguna manera han aparecido propuestas con las que vamos a tomar contacto, y también tenemos ideas en nuestras cabezas, digamos, pero por ahora ninguna designación, ni hemos tenido ninguna conversación con nadie tampoco, en el sentido de ir hacia una designación de algún compañero o una compañera en esos roles, pero bueno, en estos días es algo que vamos a intentar avanzar. Gonzalo Sibila, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias por invitarme. Por favor. Nosotros ahora...